Una vez yo vi una película que se llamaba Por $1.000.000. Y esa película me dejó una enseñanza. Que el hombre o el humano no debe tener precio. No debe tener precio porque, y si lo tiene, lo paga fuertemente. Aquí esta tierra era distinta, antes había, así como está esta parte llena de árboles, así era toda la quebrada, no era así como tú ves ahora, todo cortado, puros paltos, puras uvas. Antes no, pues antes la gente vivía del huerto y tenía de todo. Bueno, cuando estaba chico eran años, me tercía con años buenos, así que era lindo. Cuando subía al cerro, ese tiempo era todo verdecito el cerro. Uno subía hasta Paihuano, hasta la plaza de la quebrada de Paihuano, y después había que subir en burro. Entonces cuando nevaba, uno quedaba aislado y tenía que sobrevivir con las cosas que quedaban en la despensa. A lo mejor vivir aquí era muy sacrificado y había que estudiar y había que ser un profesional. Esa es mi historia. Saqué a mis hijos de aquí y yo quedé aquí. Y gracias a Dios vino la recompensa después, porque uno, como yo le dije, uno es agricultor para sobrevivir nomás, no para ser un potentado. La vida tiene una línea que lo lleva a ciertos lugares y usted queda ahí. Yo he vivido en distintos pueblos. Viví en Villarrica, en Temuco, estuve viviendo en Santiago años, pero nunca igual que acá. Al estar cerrado con los cerros, es como un mundo propio. Me gustan los cerros, amigo, porque anduve mucho en los cerros y todavía, bueno, ahora no voy a andar regallo. Le echo menos. Es una cosa que me sé así, una cosa al alma. A las 6 de la mañana los teníamos que levantar antes que saliera el sol, porque si no, el sol los quemaba. Y si yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué castigo tenía yo porque tenía que padecer todo esto? Y después aprendí a quererlo. Yo creo que antes la gente vivía más tranquila, sin sometida al sistema económico. A lo mejor la gente no vivía con mucha plata, pero sí sobrevivía bien, se vivía bien, tranquilo, otra vida, más armoniosa, más comunitaria. Soñamos todos los quebraínos de corazón, porque así me siento, con que siga siendo el mismo pueblo, que toda la gente que llega siga adaptándose y cuidando todo lo que tenemos, porque es mucho, es un tesoro. Es un lugar mágico, es un lugar donde hay tranquilidad, un lugar donde uno puede andar libre. Tiene más que un valor monetario, es un valor sentimental, familiar, de historia, de herencia. Entonces yo no creo que tenga un precio vivir acá.
Aquí en el sector de Valle del Elqui nosotros puntualmente aproximadamente 2-3 años que hemos venido a colaborar con la iniciativa de poder conocer la biodiversidad o la riqueza de formas de vida que tiene la zona. Este valle es como súper rico, uno de repente tiende a ver así como los cerros están súper secos, pero en verdad las quebradas esconden secretos súper bonitos. Es que cada sector que hay en esta zona tiene una identidad de naturaleza muy particular. Nosotros no elegimos Paihuano, sino que fue precisamente la comunidad, las personas de Paihuano, de la quebrada de Paihuano en este momento, quienes nos solicitaron apoyo, nos solicitaron acompañar su proceso de puesta en valor de la naturaleza, de puesta en valor del patrimonio natural, y nosotros nos ponemos al servicio desde las ciencias para poder acompañar este proceso. Hemos tratado de que nuestro trabajo esté conectado, relacionado con los intereses de las personas también, y nosotros poder retroalimentarnos de lo que ellos nos dicen, cosa que haya como una conversación entre los científicos y las comunidades. Y cuando tú haces este trabajo sin la gente, sin contactarte con la gente, es mucho más superficial. La gente reconoce los animales, nos ha contado de animales que nosotras incluso no hemos visto en estas campañas. Nos han dado puntos, lugares, sitios geográficos para ir a buscar, en lo que nos pasó con las vizcachas. Las vizcachas fue un dato de acá de gente de Paihuano, ellos conocen dónde están. Yo no sé cuál va a ser el futuro de mi pueblo, pero no me gustaría que mi pueblo fuera un pueblo minero, avasallado por la minería, porque los mineros avasallan los pueblos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a enterrar la tierra, ¿dónde van a ponerla, echar la tierra? ¿Para dónde la van a llevar? ¿Cómo no? ¿Cómo no ponérsele en la cabeza que esto es tan estrecho? Yo no sé qué tipo de explotación quieren hacer, pero imagínate que fuera con relave. Eso es mortal. Nosotros vemos como el Norte Grande hoy en día ha sido devastado por la actividad minera, que por más que hagan esfuerzo por tratar de intervenir y de impactar en menor cantidad los territorios, es imposible, porque la minería en sí es una actividad que genera altos impactos significativos sobre la biodiversidad, sobre el agua, sobre las personas, etc. La percepción que tenemos los seres humanos de los ecosistemas, que de repente pensamos, ya quizás yo no me adapto a ese lugar, entonces ahí no hay nada y puedo llegar y irrumpir en ese lugar. Y siempre hay fauna asociada, por muy como abandonado que se ve el lugar, uno siempre se puede encontrar, no sé, una lagartijita. Ya de hecho, si uno ve insectos, significa que puede haber más. Acá no nos sirve la minera, porque la minera que va a pasar, vamos a quedar un pueblo fantasma, pues. Tengo hermanos trabajando en minería, trabajan en minería, pero se oponen tajantemente, porque ellos saben todas las triquiñuelas que hacen para poder entrar, pero que después no cumplen. Muchas veces se reacciona muy encima de cuando ya viene el proyecto, cuando ya está instalado, cuando ya es muy tarde. Entonces yo creo que una de las grandes ventajas de lo que se está haciendo acá es que estamos en un momento en el que eso todavía no pasa, en que podemos hacer muchas cosas. Entonces ahí es donde el trabajo colaborativo con la comunidad y todas las cosas que se quieren hacer es tan importante. Ahora es el momento. Yo fui a ver ahora a tiempo un pueblo de por ahí, de Ovalle al interior, un pueblo plomo, un pueblo gris, lleno de dinero, pero gris. La minería está desalmando un cerro como aquel, desde la misma punta para abajo, y el valle lo tienen de lado a lado con desechos mineros. No quiero que mi pueblo sea como ese. Yo lloraría mucho si fuera así. Ojalá que cambien
la ley minera. Si el ser humano se olvida de su pasado, es porque la existencia de él no tiene sentido.